Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese, el programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Entonces, que se está haciendo una serie de propuestas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que les ha llevado a esto? Sofía, como usted quisiera empezar para que nos argumente sobre ese tema. Corre tiempo, bienvenida. Gracias, Andrés. Un saludo a la audiencia y también un saludo a quienes nos acompañan en este Zoom, a José Villavicencio, que también está conectado. Bueno, decirte que nos motivó presentar este proyecto de ley luego de un proceso fuerte de fiscalización al sindicato del IES, que fue público y que ustedes conocen todas las novedades que se han presentado en esta dictadura sindical que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La verdad es que nunca va a ser bueno ni sano que ningún dirigente ni ningún espacio donde se ocupen cargos de elección popular se pueda estar más de 2 periodos. Eso no es sano, se empiezan con malas prácticas y sobre todo quieren acaparar todo el poder para un mal manejo, en este caso de los fondos del sindicato, e incluso ingerir en la toma de decisiones que le competen al gobierno como tal, nombramientos de ciertos gerentes, autoridades, y donde muchos familiares han ingresado a trabajar. Que esta no es una mala práctica solo de la dirigencia sindical como tal, hablo de la secretaria del sindicato, sino de todos quienes le acompañan en esta directiva, por decirlo así. Eso fue lo que nos ha motivado a presentar este proyecto de ley, que tiene 2 objetivos, Andrés, y ser eso muy corta. La primera es que se prohíba esta reelección indefinida en todos los sindicatos del país y que además de esto se le dé mayores herramientas a la cartera de Estado, como es el Ministerio del Trabajo, para esta auditoría al manejo de fondos del sindicato, que ya lo establece una ley que tenemos de 1984, pero que sí es necesario un reglamento que sea actual a la realidad que hoy vive el país. Bien, muchas gracias. Quedaron unos segundos, pero está perfecto. Entonces, José, vamos a ir en detalle luego nuevamente con la asambleísta para ir punto por punto de las propuestas. Ahora quisiera que usted se refiera al caso concreto que nos ha referido, el caso de Rosa Argudo, con más de 20 años como dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, involucrada en una serie de irregularidades. Eso parecería que es una demostración contundente que tantos años, 20 al frente de estas organizaciones, sirve de tentación para caer en este tipo de irregularidades. ¿Cuál es su visión? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto poderle saludar a usted, a toda su audiencia, y un saludo para la asambleísta. A ver, primero, Andrés, no nos coge de sorpresa a los dirigentes sindicales. Los diferentes gobiernos de turno, a través de diferentes asambleístas, ya han venido planteando estos mecanismos. Si no, podemos poner un ejemplo que en el 2015, a través de la famosa Ley de Justicia Laboral, además que se eliminó el 40% de las pensiones jubilares, se reformó ya el 459 de ese entonces del Código del Trabajo, que tenía que ver de la conformación del tema de los dirigentes sindicales de los comités de empresa. Y ahí nos plantearon de que todos los trabajadores podían ser dirigentes, sean o no parte de la organización sindical como tal, tomando en consideración que la Constitución, en el artículo 66, 326, garantiza el derecho de afiliarse libre y voluntariamente, y de la misma manera desafiliarse. Y una puntualización: las elecciones de las organizaciones sindicales y sociales no es de elección popular, sino lo eligen sus socios. Ellos son los mandantes, ellos se convierten en la máxima autoridad de Le queda un minuto.
los trabajadores como tal. Ahora, no se puede generalizar entonces una mala práctica en base a o no se puede actuar en base a las prácticas que haya hecho un dirigente o dirigente, en este caso, en el tema del IES. En el tema del IES, a la señora Argudo, nosotros le hemos venido denunciando por varios años. Para poner un ejemplo, en el 2017 la denunciamos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no se hizo nada. Segundo, en la anterior elección de la señora Argudo, actual dirigente, le planteamos una acción de protección en la ciudad de Cuenca. El juez dio paso y suspendió las elecciones, pero luego convocó y hizo las elecciones en la ciudad de Manta y sus delegados la volvieron a elegir. Entonces, obviamente es un proceso que ya deben responder la organización y sus mandantes como tal, más allá que si sus prácticas no son las correctas, tienen que ser sancionadas. Bien, asambleísta, no sé si quiera comentar algo a lo dicho, pero ya incorporo para aterrizar de las propuestas de la reforma, ¿no? Plantea, por ejemplo, reformar el artículo 451, que tiene que ver con que la máxima autoridad del sindicato, al finalizar su periodo, tiene que rendir cuentas de su gestión. Esto quiero entender, ¿quiere decir que en este momento eso no está ocurriendo? A ver, Andrés, sí está ocurriendo. Ellos dicen que rinden cuentas, pero no existe un reglamento que establezca cómo se tiene que rendir cuentas, porque las asambleas, de acuerdo a las denuncias que hemos recibido como legisladores, es una total informalidad. Llegan a la asamblea, esto se hizo, alce la mano, está de acuerdo, no está de acuerdo, o sea, una votación completamente informal, no hay una rendición de cuentas como se debe. Y eso ha generado como conclusión que se compren bienes, por ejemplo, voy a esto ejemplificar para que la gente entienda, a nombre del sindicato. ¿Cómo usted cree que los mismos dirigentes sindicales generan estas compras de bienes que les pertenecían a sus familiares? ¿Qué pasa con los jubilados? Eso quiere decir que si usted se jubiló, usted aportó al sindicato por más de 20 o 30 años. Y la señora Argudo hoy mantiene una tesis de que los jubilados no tienen nada que decir con respecto al mal manejo de ese dinero. Todo eso tiene que tener un reglamento apegado a la realidad que hoy vivimos. Y lo del IES, si bien es cierto, yo no voy a generalizar, pero lo del IES sí tiene que generar hoy un precedente del mal manejo que se ha dado, porque hoy decimos es el IES. Pero ¿qué llega a nuestro despacho? Lo mismo pasa en CNT, pasa en CNEL, revisen qué está pasando en estas empresas públicas. Entonces, la ministra de Trabajo fue al Pleno y dijo: desde el Ministerio del Trabajo no podemos hacer nada si no existen estas reformas. Yo ya tenía listo el proyecto de ley y ese mismo día lo ingresé. Es decir, esto va a ingresar con un paquete de reformas que se está tratando en la Comisión de Trabajo y que esperamos que salga este año y que entre en vigencia. Es decir, la normativa para actualizar y que regularice a todos estos movimientos, yo diría negativos, que se hacen en el sindicato, tenga ya un reglamento apegado a la realidad. Eso es lo que exige este proyecto. Bien, y sobre todo que esta rendición de cuentas que se hace también pueda ser revisada por el Ministerio de Trabajo. Aquí no se tienen que hacer unas cuentas a la voz del carnaval, por decirlo así de manera popular, que eso es lo que han estado haciendo. Y solo para hacer un comentario, deme 20 segundos a lo que dijo José. Les eligen los delegados. Ellos manejan el control de todos los delegados. Es decir, dicen, tenemos una comisión de fiscalización. Manejan la comisión de fiscalización. El secretario, que también tiene problemas en Loja, por decirlo así, del IES, tiene el mismo modus operandi. Entonces eso tiene que tener un antecedente para poder cambiar el manejo y que el sindicalismo no se desprestigien ni se desvirtúen, porque para mí es muy sano que exista el sindicalismo acá en el país. Listo, entonces José, tienes 20 segundos más, ¿no? Ahora, entonces, dos elementos que me gustaría que tú te pronunciaras. Uno sobre esta rendición de cuentas que ha sido, pongo yo el calificativo, expuesto de manera ligera, ¿no? Vamos, estamos entre amigos, dicen sí, hemos cumplido esto y ya, esa fue mi rendición de cuentas. Uno. Y dos, esta última parte me parece también importante, que los delegados finalmente todos están, digamos, por decirlo de alguna manera, pues coludidos, o no sé, como, tal vez no es el término apropiado, que todos finalmente apoyan para que la situación se mantenga, de manera que no sorprende que los delegados estén en la misma línea. No sé si me explico, esos dos elementos. Obviamente respetamos mucho los criterios, Andrés, pero no los compartimos. ¿Por qué requerimos rendirle cuentas al Ministerio del Trabajo?
¿A costillas de qué? Con todo respeto, asambleísta. ¿A costillas de qué? ¿Acaso el Estado ecuatoriano o el ministerio entrega recursos a la organización sindical, a la organización social en nuestro país? Si es que el Estado ecuatoriano entregara recursos a la organización sindical, obviamente que estaríamos en obligación de decirle, señores, en esto hemos invertido, verifiquen si es correcto o no. La organización sindical rinde cuentas a los socios y así lo establece el mismo Código del Trabajo en el artículo 456 del papel de los comités de empresa, y los sindicatos deben rendir cuentas periódicamente. ¿Pero a quién, Andrés? A los socios, a los miembros de base de cada organización. Y en el caso de nuestras organizaciones, yo hablo por las del Frente Unitario, rendimos obviamente cuentas periódicamente a la gente que es afiliada a las centrales sindicales, y en el caso de los sindicatos, a sus socios. Segundo, obviamente toda reforma de ley tiene que ir enmarcada en lo que establece la Constitución y los convenios internacionales, y la organización sindical tiene su propia autonomía, se rige por los estatutos conforme dice el artículo 3 del convenio 87 de la libertad sindical, y otros artículos referente a que la organización sindical tiene todo el derecho de constituirse sin previa autorización en base de cumplir sus estatutos. Entonces, obviamente no le podemos rendir cuentas al Ministerio del Trabajo porque no recibimos recursos. La rendición de cuentas lo hacemos a los socios en base a lo que establece cada estatuto de cada organización, sea confederación nacional o local. Por ahí dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Cuál sería el problema de presentar un informe de trabajo, de labores ante el ministerio? Andrés, no está en discusión a quién afecta o el que nada debe, nada teme. Sino una clara violación al derecho de libertad sindical y el derecho a elegir y ser elegidos, y de la autonomía como tal que tiene la organización sindical. Y entonces obviamente se elige a través de un proceso democrático, aquí sí yo puedo decir, y que obviamente se hace cumpliendo los estatutos de cada organización, que es lo que nos rige para este procedimiento. Ok, ahora, asambleísta, entre las propuestas también se plantea que las cabezas de los gremios sindicales serán responsables civil, administrativa y penalmente de los actos realizados en su administración. Quiero hacer la misma pregunta. ¿Quiere decir que en este momento eso tampoco ocurre? Es decir, ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad frente a sus decisiones. A ver, Andrés, voy a tocar varios temas y ser corta. Los socios hoy, coincido, quienes dan su aporte, tienen el total derecho de saber en qué se está gastando ese dinero. Por supuesto. El problema es que hoy no se da respuesta a eso, e incluso muchos de ellos van a empezar a judicializar la rendición de cuentas porque no se ha hecho como se debe. Eso, punto uno. Punto dos, ¿cuánto gana un dirigente sindical? ¿Quién regula eso? ¿Por qué existen sueldos dorados? ¿Por qué no quieren dar un paso al costado y quieren eternizarse en el poder? Porque a pretexto de estas organizaciones internacionales y los convenios que existen, aquí se ha hecho lo que se les da la gana. Perdón que utilice este término. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque no responden a nadie y no quieren responder a los socios. Comprendo. Ahora, cuando usted habla de sueldos dorados, más o menos ¿a qué se refiere? ¿A cuánto se refiere? ¿Qué es un sueldo dorado? De acuerdo a ciertas transferencias que accedimos nosotros, no sabemos si son de los sueldos, pero 6, 7 mil dólares. ¿Cuánto gana un dirigente sindical en CNEL, CNT? Esos datos. ¿Y por qué le digo? ¿Por qué no quieren transparentar la información? Como usted dice, eso es claro. El que nada debe, nada teme. Cuando le hicimos el pedido de información a la dirigente sindical del Seguro Social, nos dijo, pregúnteme por escrito, esta famosa frase. ¿Y qué nos respondió? Que ella no tiene por qué darnos a nosotros ninguna información. Es decir, nadie sabe cuánto gana. Nadie sabe por qué compran cierto bien, a cuenta de qué le compran los bienes a sus familiares. Y sobre todo, claro que tienen que tener responsabilidad civil, penal y administrativa, porque ¿cómo un dirigente sindical puede, con un sueldo que tiene, porque sigue trabajando, en este caso la señora Argudo, diríamos auxiliar de enfermería, cómo va a justificar que con ese sueldo ha incrementado su patrimonio
de cierta forma, que no está acorde a los Claro. $1.200 que se gana. Entonces, eso es lo que se tiene que responder a los socios, que son 10 quienes segundos. aportan. Con eso coincido con José Villavicencio. A ellos se les tiene que rendir cuentas, pero rendir cuentas de verdad, de Ok. manera responsable y transparente, y también a los jubilados. José, ¿en qué invierte sus $7,000? Bueno, yo lamento que se repita el mismo discurso populista de la ministra del Trabajo. Yo hasta ahora vengo exigiéndole a la ministra que publique quienes tenemos o tienen sueldos dorados, que sería bueno que lo hagan. Que también le hemos exigido de que publique cuáles son los responsables de haber firmado los contratos fuera de la ley. Porque con todo respeto, asambleístas, si comparamos el sueldo suyo con el de José Villavicencio, yo creo que el sueldo dorado es el de usted, no el mío. Puedes revisar, mi sueldo es de $860 más o menos con los ingresos de la contratación colectiva que tengo, porque soy un trabajador. Porque me parece que hay un error al plantear de que los dirigentes, aparte del sueldo como trabajador, tenemos sueldos dorados. Me parece que hay ahí una confusión y una acusación, yo diría, gravísima. Insisto, señor asambleísta, si usted y la señora ministra conocen, publiquen para que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano conozca quienes tienen sueldos dorados. Ahora, José, Porque caso contrario son discursos populistas, y yo lamento que se planteen reformas en base a una coyuntura, en base a un tema, cuando los trabajadores hemos venido planteando, Andrés, y ecuatorianos por años, de que se reforme o que se apruebe un nuevo Código Orgánico Integral Laboral, que el Frente Unitario lo presentó el 20 de octubre del 2021 y que no está en la planificación de la Asamblea. ahora, pero usted reconoce o no que hay trabajadores que no están de acuerdo con esta suerte de rendición de cuentas que usted hace alusión. Pero eso tiene que el trabajador, como decía el asambleísta, exigirle a su dirigente. Y si no se tiene, y si no está contento, obviamente hacer la denuncia pertinente donde corresponde. Pero no a pretexto de eso se tiene obviamente que vulnerar el tema de la organización sindical y aparte de eso la contratación colectiva. 10 segundos. Porque hay un tema, Andrés. En la organización sindical hay socios y hay aportantes. El 447, numeral 7 del Código del Trabajo plantea que todos los trabajadores, estén o no estén afiliados a alguna organización, tienen que dar el 1% de su remuneración de aporte. ¿Por qué? Porque también se beneficia de la contratación colectiva, también se beneficia de la jubilación. Entonces, si un trabajador se jubila y una organización tiene en los estatutos, si es que se jubila, Bien. darle alguna compensación, tiene que hacerlo. Pero si ya se jubila, ¿qué derecho tiene de reclamar Bien. sobre algo de que él ya pasó su proceso? Bien, ahí Tiene que dejémoslo ahí. hacerlo como trabajador activo. Comprendo. Ahora, asambleísta, el tiempo vuela, tenemos que ir a otro de los puntos. No sé si quiera rápidamente hacer alguna alusión de lo que dijo ahorita José, pero en el artículo 447 también se propone, ya usted lo decía al inicio, que los periodos de la directiva sean de 4 años y que puedan ser reelegidos por una sola vez. Hoy por hoy, algunos dirigentes tienen entre 15, 20, 30 y no sé si hasta 40 años en el mismo cargo. Entonces, ¿cuál sería el concepto de esta renovación cada 8 máximo años? Bueno, esto es para evitar esta continuidad que ha existido, como usted ya lo ha dicho. No es sano en ningún cargo que un dirigente, o si es un cargo de elección popular, esté más de 8 años, es decir, 2 periodos. Eso es lo que hoy se está planteando. Esto incluso ha ocasionado el mal manejo, y aquí sí quiero ser claro, no estamos generalizando, José, y esta propuesta y el tema de fiscalización que hemos iniciado los asambleístas de la provincia de la Suay, no quieran deslegitimarlo diciendo que estamos en contra de un contrato colectivo y en contra de los trabajadores. Eso ni siquiera se ha tocado. Lo que se ha tocado aquí en este proceso de fiscalización es un mal manejo de cierta dirigencia sindical, que esperamos no se repita en otros espacios. Esperamos que no sea así. No podemos defender lo indefendible. Eso tiene que estar sumamente claro. Mire, si usted mismo ha dicho que ha denunciado a la señora Rosa Argudo, usted sabe que haya existido un mal manejo y que no se rinde cuentas como se debe, que el dinero de los aportantes no está siendo justificado por parte de la dirigencia. Eso es todo.
Nosotros aquí vamos a seguir con el proceso y quiero decirle que sí está tomado en cuenta las reformas laborales en la Comisión de Trabajo. Se está elaborando todo eso. Yo voy a investigar si es que está la propuesta de ustedes, pero está elaborándose un gran cambio al Código de Trabajo en la Comisión de Trabajo, valga la redundancia, de la Asamblea Nacional. Ahora bien, finalmente con eso ya terminamos, el tiempo lamentablemente se nos viene encima, José. Cuando vemos un periodo presidencial, pues en otros, por ejemplo en Estados Unidos, en fin, muchos países, efectivamente es una designación y luego viene la reelección y hasta ahí llega. Porque caramba, servicio es complicado, estamos hablando de 8 años de servir a tu país. ¿Por qué este entusiasmo de tener 20, 30 años haciendo ese tema? Explíqueme. Entusiasmo. Yo creo que lo podemos poner ejemplos. Un buen periodista se mantiene en un medio porque es un buen periodista, no porque es un mediocre. Un dirigente, si se le... Se diferente, un dirigente se reelige por, obviamente, respeta los estatutos y porque tiene el apoyo de su organización. Y entonces eso es lo que nosotros defendemos, la autonomía de organización sindical como tal. Tercero, yo no estoy en contra de que los asambleístas o la asamblea fiscalice. Ese es su principal papel, fiscalizar y legislar. Pero yo le invito al asambleísta que también se fiscalice, que como la señora Rosa Argudo tenía tanto poder, o no tenemos que fiscalizar a los presidentes del directorio del IES. Al consejo directivo de los años como tal, al gerente del IES como tal, porque aquí no es que solo la señora Argudo tiene responsabilidad. ¿Qué pasa con los delegados del IES? El señor Cordero, entre otros, que tienen que ser también investigados, que es similar al tema de la contratación colectiva, Andrés. ¿Quién pone los gerentes? Los gobiernos. ¿Quiénes firmaron los contratos colectivos? Ministros de Trabajo, algunos con informe de ministro de Finanzas. ¿Por qué CNT desistió de la apelación sobre el tema de un juez? Todo eso se tiene que investigar y fiscalizar. Entonces, el tema es, Andrés, que la organización sindical tiene un procedimiento y ese procedimiento se rige en base de la autonomía y de sus estatutos, y no solo la organización sindical. Usted conoce, Andrés, que pasa similar con el tema de la Federación de Periodistas, la Federación Médica, el tema de la organización social, etcétera. Entonces, se basa en base de los estatutos, y por eso es obviamente que nosotros decimos, esta reforma, con todo el respeto, vulnera los convenios internacionales, la Constitución y la autonomía sindical. Bien. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que no se investigue y que no se sancione si es que obviamente la señora Argudo tiene actos de manera ilícita. Muchas gracias por haber participado en este conversatorio. Valoro mucho el hecho de que acepten tener una conversación abierta en donde se demuestren las diferencias y también las coincidencias, como ustedes lo han mencionado en algunos aspectos. Así que, bueno, sobre eso daremos seguimiento porque creo que hay todavía mucha tela por cortar y es muy importante finalmente ver qué va a suceder. Gracias a Sofía Sánchez, asambleísta proponente de este proyecto, y a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. A ustedes. De inmediato damos la bienvenida a Michael Aulestia, el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar del aguinaldo anticipado, pero que caramba, no han tenido muy buena acogida en ciertos concejales, así es que broma aparte, ya ha hecho las críticas de verdad que sorprende en una crisis particularmente importante, la del municipio de Quito. Resulta que se hace un gasto realmente oneroso, 22 vehículos a un precio de 25,000 y pico, pero claro, el auto del alcalde sí de 50 y pico mil dólares, aunque dicen que es por temas de seguridad, pero en fin. Algunos de los concejales han expresado su rechazo a esta asignación y nuestro invitado es uno de ellos. ¿Cuáles son los argumentos? Tal vez me gustaría conocer el suyo. ¿Por qué no aceptar? Finalmente, ¿se necesitan vehículos para trabajar? ¿Cómo es la cosa? Bienvenido, concejal. Gracias, Andrés. Un saludo a la ciudadanía que nos ve y nos escucha a través de tu programa. En efecto, a ver, me parece que, Andrés, yo quiero nada más hacer primero un llamado a la reflexión. Los momentos en la vida, los momentos en política requieren de sensatez.
Y me parece que lo que acaba de suceder en el municipio de Quito no se conduele con la realidad ni del país ni de la ciudad. Dicho sea de paso, los concejales, no desde este periodo, desde algunos periodos de atrás, yo me atrevería a decir que desde el 2000 al menos, tienen asignado un vehículo y un conductor, tenemos asignado un vehículo y un conductor para cumplir nuestras labores, nuestras funciones como concejales. Y en efecto, yo el día de ayer, después de enterarme de esta noticia, primero por los medios de comunicación, que fueron los que ya alertaron, y luego porque le dieron disposiciones a uno de los colaboradores que tengo en el despacho para ir a retirar un vehículo nuevo y entregar el que lo tenemos en uso en este momento. Me llamó la atención porque no hemos conocido de la adquisición de esta nueva flota de 22 vehículos para el Consejo Metropolitano, pero que adicionalmente, apreciado Andrés y ciudadanos, no tenemos por qué conocerlo, porque nosotros no administramos los fondos de la ciudad, nosotros lo que hacemos es fiscalizar. Ahora bien, del otro lado, lo que se pretende decir de alguna forma es que los concejales aprueban el presupuesto del municipio de Quito. En efecto, el año pasado, en noviembre, diciembre del año pasado, aprobamos el presupuesto para este ejercicio fiscal 2024, pero igual que pasa en la Asamblea Nacional cuando el Ejecutivo envía la proforma general del Estado, la Asamblea Nacional no puede decir saquen de aquí y pongan acá. Pero en aquella época no había consignado el interés, por lo menos, de hacer una adquisición e inversión en vehículos. Probablemente en las cuentas de cada dependencia municipal, en este caso de la Administración General, tenían en estos famosos packs estas cosas inventadas desde la Secretaría de Planificación. Posiblemente tenían previsto hacer alguna renovación del parque automotor, pero yo le debo decir, por ejemplo, en mi caso particular, sí termina siendo extraño, porque a mí el vehículo que yo tengo asignado a mi cargo está en perfectas condiciones. Cuando yo inicio mis funciones como concejal, le estoy hablando del periodo pasado, de los 10 últimos meses del periodo pasado de la alcaldía de Guarderas, a mí me entregan un vehículo completamente nuevo. Entonces, es un absurdo y sería una irresponsabilidad de mi parte tener un vehículo en muy buenas condiciones, en este momento aceptar uno nuevo. Insisto, me parece que es un proceso que no se conduele para nada con la realidad ni del país ni de la ciudad, y obviamente genera todo este reproche y estas manifestaciones en contra, lógicamente, de esta decisión. La ciudadanía tiene toda la legitimidad para reprocharlo, para rechazarlo y, por supuesto, para reclamar que esos recursos vayan en obra. Cuando vemos, por ejemplo, administraciones zonales que no llegan a su ejecución presupuestaria, cuando vemos empresas metropolitanas que no llegan o no alcanzan los niveles óptimos de ejecución presupuestaria, y esas son las cosas que reclama la ciudadanía. Ahora, pero ¿estamos ante los hechos consumados? ¿Es cuestión de allanarse o qué? Porque se decía que no se puede devolver, digamos, al concesionario, es decir, tendrá que darle algún uso. ¿Qué va a pasar allí? Miren, yo lo he manifestado tanto verbalmente como por escrito al administrador general que no voy a aceptar este nuevo vehículo, pero eso de ninguna forma quiere decir que lo van a devolver al concesionario. Me parece que hay que partir de eso. Lo que yo he pedido, en todo caso, los concejales no podemos disponer qué es lo que se hace con los bienes municipales. En todo caso, lo que he pedido es que esos vehículos, los concejales que no hemos aceptado, vayan a las dependencias que tienen o hacen trabajo en territorio. Por ponerle un ejemplo, la dirección de catastro, que permanentemente tiene que ir a territorio, y los funcionarios tienen que estar mendigando por vehículos. Increíble. En el pool de vehículos. Me parece que allá deberían ir estos vehículos. Ahora, yo digo, por decencia, por responsabilidad, por el momento que vive, no solo la ciudad, sino también el país. Yo le quiero dar un dato, apreciado Andrés. A este mes de agosto, el gobierno central le deberá a Quito $100 millones. Y nada más para poner esto y medio graficarle a los ciudadanos que nos están viendo y escuchando. Esto equivale más o menos a que un padre de familia que debe pensiones alimenticias, que está debiendo la tarjeta de crédito, que debe la hipoteca de la casa y que llega a fin de año y les dice a los hijos, les voy a comprar carro nuevo. Ese es el nivel de irresponsabilidad, a eso equivale.
Entonces, yo debo insistir en el caso, por ejemplo, del señor alcalde. Permítame compartir esto. Es una conversación que yo mantuve con el alcalde, no ahora, sino hace un año, en donde él me revelaba ciertos temas de su perfil de riesgos, donde la propia Policía Nacional le recomendaba renovar el vehículo en donde él se traslada. Me parece que por cuestiones de seguridad es correcto. Hemos visto casos de autoridades que lamentablemente han sufrido atentados, pero de ninguna forma esto puede justificar renovar una flota completa sin hacer ni siquiera algún estudio o preguntar, ¿el carro que tiene asignado le sirve, no le sirve? Claro. O sea, Porque esas cosas son las que realmente terminan fastidiando, ¿no? ok, comprendo que además los concejales eventualmente tienen la necesidad de trasladarse también a territorio y pues bueno, se requiere de una movilización, pero ¿qué tan maltratados pueden ser los vehículos para gestiones de esa naturaleza? Es decir, no es que se van todos los días al páramo a recorrer y que tienen que ir por caminos terriblemente complicados todos los días. O sea, el auto dura mucho si es que se cuida, en fin. Efectivamente habría que valorar la necesidad de la adquisición. Ahora, hay otro detalle que también quería comentar. Tiene que ver que dice que los autos... está vigente un contrato de mantenimiento de $158,000 por año. O sea, mantenimiento por $158,000 por año. No sé si la cifra es correcta, porque esos son como 5, 6, 7 autos. ¿Cómo van a invertir? O será para todos los vehículos, pero igual es mucho. Yo estimo que deben ser para todos los para vehículos, todos. porque si es parcialmente, eso es una locura. Una de las cosas, Andrés, que han mencionado, por ejemplo, colegas concejales, que yo respeto mucho el criterio y han aceptado los vehículos, es que en los vehículos antiguos costaba más el mantenimiento que comprar un vehículo nuevo. Ahí nada más mi reflexión, que habría que revisar con quién están haciendo los contratos de mantenimiento. Pues cuidado, y por ahí están beneficiando a alguien. O sea, entre panas ahí triplicando facturas. Me parece que esto además obliga al Consejo y a los concejales a ejercer este rol de fiscalización, nos obliga a medio a revisar qué hay detrás de esto, ¿no? Ahora, bueno, entonces, ¿esto cómo se va finalmente a definir? ¿Habrá una suerte de confrontación de ideas con el alcalde para ver si la reubicación de los vehículos, como usted decía hace un momento, o qué? ¿Cuál va a ser el panorama futuro inmediato? Mire, yo ahí, Andrés, le quiero decir algo. Usted hace un ratito decía más o menos esto es como los hechos consumados, ¿no? Pero claro, esto no podemos dejarlo ahí. Nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, de fiscalizar, pedir toda la documentación. De ser el caso, los entes de control tendrían que intervenir. Me refiero a la Contraloría General del Estado y todas esas cosas. Pero también siento, apreciado a Andrés y a los ciudadanos, y yo quiero recalcar en el tema de un poco la objetividad, que si bien nosotros podemos hacer todo este ejercicio de fiscalización, también siento que podemos discutir de otros temas también relevantes para la ciudad. Yo tengo que lamentarlo mucho, este hecho que empaña a la municipalidad y que es a nosotros, a los concejales, que nos toca salir a dar explicaciones de estas decisiones que toma la administración municipal. Ya quisiera ver, por ejemplo, colegas concejales del bloque de la Revolución Ciudadana que estén dando explicaciones y que han recibido, pero muy alegres, el nuevo vehículo. Pero esto que empaña, quita del debate, por ejemplo, lo que sucedió el día lunes aquí en Quito. El gremio del taxismo saliendo a marchar, a poner imposiciones a la municipalidad y exigiendo, por ejemplo, que no se hagan controles de velocidad. Esos son los debates que debe tener el Consejo y la municipalidad. Hay que regular, por ejemplo, las plataformas digitales para que el gremio del taxismo no solo pretenda tener beneficios, sino también tenga competencia, mejoren la calidad del servicio. Esas son las cosas, son los debates. Hay que elevar el debate del Consejo. Estos temas de fiscalización, por supuesto que son importantes, pero creo también que hay que trabajar en una agenda legislativa que hemos venido insistiendo, ¿no? Que hemos venido pidiendo. Pero bueno,
aparentemente la mayoría prefiere discutir de otras cosas y los que de alguna forma tenemos otro pensamiento un poco más crítico, un poco estamos bloqueados. Ahora, yo coincido con usted, efectivamente hay tantos temas importantes que hay que destacar, sin embargo parecería que también hay una coyuntura media peculiar dentro del Consejo a propósito de que muchos no están acudiendo al Pleno y por lo tanto dejan sin quórum. Eso, pero ¿cómo es posible que se acepte también eso? Es una responsabilidad ineludible estar allí, trabajar, en fin, argumentar, hacer ciudad. ¿Cómo se permite que simplemente temas tan importantes como lo que usted menciona simplemente sean descuidados o no se aborden? Entonces es como caminar en el mismo terreno, da hasta angustia. Mire, Andrés, justo ayer en sesión de consejo a las 9:20 y algo de la mañana, yo elevaba esta voz de protesta porque es la segunda sesión en menos de una semana que no se puede instalar porque no hay quórum. El día sábado, 10 de agosto, sesión conmemorativa que el Código Municipal nos obliga a sesionar 8 concejales presentes. Ni siquiera se pudo instalar la sesión, tuvimos que seguir con el acto protocolario. Ayer, martes de sesión ordinaria, todos los martes hay sesión ordinaria del Consejo Metropolitano, 11 concejales presentes. Realmente eso preocupa y llama la atención. Yo he elevado la voz de protesta y le he pedido al alcalde que llame la atención a los concejales, que fuimos electos para esto, que nos paga la ciudad para esto, pero adicionalmente de que nos paga, tenemos este tipo de comodidades y aún así no se llega a las sesiones del Consejo. Ya es una irresponsabilidad que esta ciudad no merece. ¿Y está contemplado algún tipo de observación, amonestación, algo? ¿O simplemente la gente decide no ir y no pasa nada? No, el Código Municipal prevé que a partir de 3 sesiones que no se asista, podrán ir a una sanción a la comisión de mesa. Obviamente, si no han justificado esto, la comisión de mesa podrá sancionar, lo mismo pasa en las comisiones. Pero claro, somos 22 miembros del Consejo Metropolitano, incluido el alcalde, y para poder sesionar necesitamos 12 concejales presentes para tener quórum. Pero más allá del número, más allá de el mínimo exigido, me parece que es una responsabilidad de todos. Y si no se puede asistir, bueno, también la ley prevé la posibilidad de principalizar al alterno. Por eso, cuando escribimos nuestras listas, tenemos un alterno que puede suplir esas funciones. Entonces, formas hay, pero me parece que hay que un poco cambiar este sentido de responsabilidad por la ciudad, más allá del tema ideológico, más allá del tema político. Me parece que hay que trabajar en función de la ciudad. Okay. Mire, Andrés, permíteme robarle unos segunditos de esto. Por ejemplo, entre los temas importantes que hay que tratar, el día de hoy, yo he presentado una carta al señor alcalde porque la revista Forbes ha emitido un informe con las 10 ciudades más peligrosas del mundo y para sorpresa de los ecuatorianos, la número 10 de ese ranking es Quito. No está Guayaquil, no está Durán, no está Milagro, no están las ciudades de la costa, está Quito. Y esos son los temas que hay que discutir. Le he pedido que convoque a través de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito a expertos, a los concejales que somos miembros de la Comisión de Seguridad. Hay que trabajar en materia de prevención. Esos son los temas que hay que discutir. ¿Y cómo reaccionó él? Para mí, no he tenido todavía respuesta. Le he pedido hoy por escrito a través de los medios tecnológicos. Sí, el informe acaba de salir ayer o antes de ayer. Comprendo. Ya está publicado en la revista Semana de Colombia. También con preocupación porque Bogotá está dentro de estas 10 ciudades, pero me parece que hay que adelantarnos y trabajar en materia de prevención. Esos son los temas importantes de discusión. Ahora, finalmente, ¿cómo evalúa la gestión del alcalde? Porque finalmente él es quien pone la agenda, las prioridades, y justamente se critica aquello, que tal vez se prioriza cosas que no son pues precisamente lo más importante, ¿o usted cree que sí? ¿Cómo evalúa eso? Bueno, Andrés, en la última entrevista que yo mantuve con usted, le comentaba que desde inicio del periodo nosotros habíamos solicitado tener una agenda legislativa que nos permita priorizar temas, por ejemplo, en el Consejo Metropolitano. Eso no se ha dado. Entonces, estamos todavía entrampados, por ejemplo, aprobando trazados viales que los concejales no tenemos la menor idea de cuánto tiene que medir un bordillo, cuánto tiene que medir una calzada. Son funciones estrictamente administrativas. Yo he pedido, yo ya presenté un proyecto de ordenanza para que, por ejemplo, estas cosas sean simplemente trámites de simple administración.
técnicas, como usted acaba de decir, Claro, y claro. sacar y destrabar estas cosas del Consejo Metropolitano. Entonces, si no tenemos una agenda legislativa que permita, por ejemplo, algo que es tan criticado y que ya lo estamos trabajando, la siguiente semana tendremos una presentación de esto. Por ejemplo, ¿qué contraprestación está brindando la ciudad a los ciudadanos que pagan patente municipal? Ninguna. Y ciudadanos que están endeudados con la patente municipal y cosas así. Bueno, todos esos temas deberían estar en el debate y priorizados para la agenda. Y claro, y luego si hacemos una evaluación, Andrés, en torno a la ejecución presupuestaria, que yo le decía al principio, la corporación municipal no pasa del 30% de ejecución presupuestaria en gasto de inversión. Administraciones zonales, por ejemplo, yo soy concejal por las parroquias rurales de Quito, Valle de los Chillos, ni siquiera llega al 1% en el mes 8 de 12, al 1%. Lo que revela nada más es negligencia. Claro, claro. Entonces es lógico que la ciudadanía reclama obra, reclama intervención, reclama que el gasto sea priorizado, pero adicionalmente no ejecutar por ejecutar. Pues tenemos que hablar también de la calidad del gasto, Por supuesto. priorizar obra, varias cosas, varios temas en debate, que en efecto ese es nuestro trabajo, esto es nuestra labor, estar pendientes, fiscalizar y posiblemente hasta sugerir que la administración pueda hacer determinada cosa. Ujú. Y nosotros, el periodismo, nuestra labor es de monitorear y preguntar y averiguar y finalmente presionar si es necesario cuando una gestión no apunta en beneficio de la población, que en definitiva es para eso que se eligen a las autoridades y que hagan una gestión eficiente. Por ahora es todo. Gracias a Michael Aulestia, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, hablando sobre esta coyuntura de los vehículos. Vamos a ver si finalmente se redistribuyen y cuál será el final. Y sobre todo lo otro que mencionaba nuestro invitado a propósito de conocer otras aristas de la gestión que también genera o que son muy importantes y tal vez no tiene la exposición que debería, ¿no? Ya haremos una revisión sobre aquello. Por ahora es todo. Gracias y buenas noches, Michael. Muchas gracias, Andrés, siempre a la orden. Buenas noches. Igualmente. Resulta que Ecuador está bajo ataque, un golpe de Estado. Nos hemos enterado de que vivimos en función de esta figura, ¿no? Por eso, nuestras invitadas les vamos a preguntar cuál es el alcance de esta declaración de golpe de Estado que ha hecho el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta Abad ha presentado denuncias contra el presidente Noboa y 3 funcionarios más en términos de violencia de género y pide sanciones para ellos, multa y que se los inhabilite de forma de impedimento de ejercer un cargo público. Eso, a juicio del gobierno, implica desestabilizar políticamente a la institucionalidad del país y por lo tanto concluyen que es un golpe de Estado. Gracias a Ana Karen Gómez, ella es directora ejecutiva de Mega Mujeres, ella abogada patrocinadora de 4 sentencias sancionatorias de violencia política en el Ecuador, y la doctora Mónica Mancero, académica y analista política. Empecemos con usted, doctora Mancero. ¿Esta es una estrategia política para aprovechar el momento y luego pues que el gobierno salga con esta imagen de me están atacando y yo pues estoy luchando contra toda esta mafia? ¿O realmente usted considera que hay indicios como para hablar de golpe de Estado? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Andrés. Es una situación de conflictividad política en donde creo que estamos llegando a un límite, diríamos que un poco peligroso, ¿no? Para la institucionalidad del país, sí, pero me parece que, bueno, como configurarse como un golpe de Estado requiere otros elementos que no se han presentado ahora. Sí creo que la conflictividad y la violencia política que está implicada aquí lleva a un escenario de desestabilización, en efecto, y que me parece que responde finalmente también a una estructura de la política bastante patriarcal, sexista que ha habido en el país durante mucho tiempo y que ahora resulta en este tipo de acciones para de alguna manera descalificar, excluir una serie de conductas ha habido en relación a un binomio. Creo que es parte también de esta política del país, digamos, de ir avanzando en derechos de las mujeres y de una resistencia de la institucionalidad del Estado y de la política
entendida como esta masculinización que ha habido de la política. Entonces, esa resistencia va generando este tipo de acciones que parece que se han desbordado en este periodo con múltiples vías, ¿no? Múltiples vías que nosotros hemos sido testigos, cómo ha ido increciendo este problema desde enviarle a un escenario de guerra, un escenario complicado a la propia vicepresidenta y otro tipo de acciones más. Ujú. Entonces, sin embargo, la contradicción es tan grande y el escenario por eso se complejiza mucho. Una persona a la cual negaba a la propia vicepresidenta de estos sesgos de género, inclusive de la propia existencia del género y la discriminación de las mujeres. Resulta que ahora, en este Claro. momento, a ella pues le vale este discurso, se apropia de este discurso luego de haberlo denigrado y lo quiere utilizar en su favor, ¿no? Entonces vemos que realmente es Increíble. este escenario la complejidad que le da, ¿no? Sí, es un acomodo, ¿no? Efectivamente, las declaraciones están sobre su posición frente al tema que usted ha mencionado, ¿no? Que no hay maltrato a la mujer, que las mujeres se deja maltratar, algo así decía. Bueno, en todo caso, ahora el argumento dice que lo acusa al presidente Noboa de haber mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado y de haberla ofendido en declaraciones públicas. En ese contexto, doctora Mancero, hay allí, Ana Karen, hay allí una lesión entonces, una agresión a su condición de mujer. Bueno, buenas noches, Andrés, buenas noches, Mónica, y con todas las personas que nos escuchan. A ver, creo que es necesario analizar varias cosas antes de poder inclusive verificar cuáles son las causales que establece el Código de la Democracia para la sanción por violencia política por razones de género. Primero, que la violencia política existe en diferentes ambientes y por diferentes causas. Uh -huh. Y una de esas es la que es por razones de género. Y esa está reconocida en nuestra normativa, pero en efecto debe cumplir ciertas características. No estoy negando o afirmando nada con respecto a la denuncia en particular, sino haciendo un análisis general de lo que dice la norma. ¿Por qué nuestro código tipifica la violencia política dentro del Código de la Democracia? Precisamente porque la establece como una infracción electoral muy grave. Y dentro del mismo código establece las sanciones para quienes cometen infracciones electorales muy graves. Y en este caso, la máxima sanción puede ser una multa, la suspensión de los derechos políticos por 4 años o la destitución del cargo. Eso lo dice el 279 del Código de la Democracia. Y en el último inciso, además, de este mismo artículo, dice que en esta jurisdicción no cabe fuero alguno. Y las denuncias de infracción electoral muy grave no están sujetas a fuero alguno. Entonces, retomando precisamente todo esto, la violencia política puede ser denunciada en contra precisamente de cualquier persona, de cualquier funcionario, sobre todo aquí lo que se debe ver es quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo de la infracción que se está denunciando. Y el mismo Código de la Democracia, en el 280, dice que son sujetos de protección de este artículo todas las mujeres que hayan sido candidatas, electas, militantes, que se encuentren ejerciendo su cargo, que pueden ser servidoras públicas, inclusive lo protege y lo extiende a lideresas sociales, feministas, defensoras de derechos humanos, que hayan sufrido alguna de las 13 causales. ¿Por qué hablo netamente de los términos jurídicos? Porque de eso depende en efecto el avance de esta denuncia. Porque pueden haber muchos elementos que a la luz pública son notorios, como la enemistad que existe entre el presidente y la vicepresidenta de la República, como la falta de coordinación al interior del Ejecutivo, podría decirse, en el trabajo que desde el inicio debieron haber hecho en conjunto y no se ha hecho de esa manera, pero hay que analizar precisamente cuáles son los motivos y si estos motivos están dentro de una de estas 13 causales y constituyen precisamente la razón de género para que puedan ser sancionables. Entonces, esto depende precisamente de cómo fue presentada la denuncia, de qué hechos se les está acusando a cada uno de los denunciados, porque recordemos que son 4 personas las denunciadas y que no considero, al menos yo, que pueda acusárseles a los 4 de las mismas cosas. Entonces, hay funcionarios, por ejemplo, como el caso de la asesora presidencial Diana Jacome, que ha dado declaraciones públicas, por ejemplo, hablando de la maternidad de la vicepresidenta de la República, que vendría a configurarse o podría configurar un discurso basado con estereotipos de género.
pero por ejemplo es un discurso que lo ha emitido de manera personal. Entonces el análisis que en este caso tienen que hacer los jueces es precisamente hecho por hecho lo que haya sido denunciado, en contra de quién ha sido denunciado y verificar si en efecto existe la infracción y la responsabilidad de la infracción. Ahora bien, doctora Mancero, algo que decía justamente Diana Jacome el día de hoy es, pero ¿por qué la señora Abad no hizo esto antes? ¿Por qué, a juicio o visión del gobierno, aprovechan la coyuntura de un proceso electoral en marcha para de alguna manera ensuciar el tema o sacar adelante esta situación? Es decir, la pregunta concreta es, ¿considera usted que hay visos de eso, de una estrategia política en función de menoscabar la carrera de reelección que tiene el gobierno? O, pues bueno, las cosas son cuando son y no antes, no sé, es decir, ¿es pertinente hacerlo ahora o usted cree que efectivamente podría haber una intencionalidad política allí? Sin duda hay un escenario político en este momento que es, digamos, en donde se desarrollan los acontecimientos y los acontecimientos se van dando en la medida en que, digamos, ya se han probado varias estrategias de parte de también el presidente Noboa para hacer esta exclusión, que como bien dice también la compañera, pues hay que ver si esa exclusión es en razón de género o es en razón de una conflictividad política que podría ser con un actor político masculino también, eventualmente, digamos, ¿no? Entonces, sí, sin duda el escenario político va marcando eso, porque como vemos cada vez que se acercan las elecciones, en este momento tenemos sabemos bien, hay una fecha catastrófica, digamos, en donde así lo ve el presidente, a ojos del presidente, es este momento en donde tiene que delegarle supuestamente, digamos, ya renunciar él y para empezar a hacer campaña, ella debería ser constitucionalmente quien asuma el poder. Entonces, esa es como la fecha límite y me parece que ahí se decanta también una irresponsabilidad muy fuerte, que hay que decirlo, del propio presidente, ¿no? Al haber conformado un binomio con esta exigencia de la paridad, que como sabemos fue a último momento y quizá no hubo ciertamente mucho tiempo por esto, pero sí hay una irresponsabilidad muy grande porque no puede, digamos, escoger a cualquiera que resulta que luego no comparte su visión ideológica, su visión política y digamos, creo que hay culpas de lado y lado y se tensa la cuerda, pero sí me parece que en este momento, al menos la vicepresidenta, como mujer que es y como política que pretende ser, está como en un escenario de mucha soledad, digamos así, porque tampoco es que puede haber un movimiento feminista robusto que salga a defender cuando ella ha denostado estas luchas de las cuales ahora invoca, ¿no? Y está bien que lo invoque, está ahí, las leyes son para todos y todas, ¿no? Pero digamos, creo que se desfigura también su discurso, sus pretensiones, en la medida en que pues ella ha dicho en múltiples ocasiones que las mujeres no tienen, digamos, realmente una, digamos, condiciones diferentes a los varones en muchos ámbitos, incluido, entiendo, la política. Por lo tanto, entonces ahí viene la contradicción de este discurso, ¿no? Ahora, Magíster Gómez, en este contexto salió la ministra del Interior, Mónica Palencia, pues ahí con policías armados, encapuchados, con toda la parafernalia para hablar de la desestabilización y dice, pretende hacerse del poder, ella quiere ser la presidenta del Ecuador e inhabilitar al candidato Noboa, ¿no? Para que participe. Esto también quisiera su opinión, si es una estrategia aprovechando el momento o es que nos están transmitiendo un discurso de una situación que uno no siente en realidad. Yo no sé si ustedes porque hablar de golpe de Estado es una cosa de palabras mayores. ¿Cómo interpreta usted, por ejemplo, esta presentación? Además de que todos los ministros han hecho en las redes sociales el golpe de Estado, todo el mundo habla del golpe de Estado, el golpe de Estado. ¿Esto finalmente están aprovechando el momento o no? Sin duda alguna es un discurso político, es una campaña política lo que están haciendo con el posicionamiento del presunto golpe de Estado, porque dicha figura no existe, ¿no? Recordemos que nuestra norma inclusive establece en el Código Orgánico Integral Penal lo que es el delito de rebelión que vendría a darse precisamente por un golpe de Estado.
y establece cuáles son las causales, ¿no? O sea, en realidad creo que es muy político, no es solamente este gobierno, sino todos los gobiernos que hemos tenido últimamente, o por no decir los que hemos tenido desde el retorno a la democracia, han utilizado el intento de golpe de Estado para posicionar su discurso de cierta manera ante cualquier figura de oposición, sea esto una marcha, un paro, sea esto un reclamo público, inclusive en redes sociales. Esto viene a configurar un discurso que le favorece a quien está en el poder sobre el intento de golpe de Estado, ¿no? Recordemos que hemos tenido diferentes escenarios en nuestra política que han configurado, por ejemplo, cosas como lo que pasó en el 30S, que después inclusive los juicios ya determinaron que no era lo que se supone que fue en ese momento. Entonces, la figura que esté en el poder siempre va a tratar de utilizar los medios o las circunstancias que estén en ese momento a su favor. Con respecto a si eso no es golpe de Estado, de ninguna forma podría ser un intento de golpe de Estado el pedir la máxima sanción establecida en una ley, porque cualquier persona que denuncie en cualquier proceso va a buscar la pena máxima para la sanción a quien está denunciando. Esto no depende de quien está denunciando. La sanción va a depender de la sana crítica de los jueces, porque en efecto son los jueces quienes van a resolver ni siquiera conforme a lo que nosotros estemos conversando en este momento, sino una verdad procesal que va a tener que leerse dentro del juicio. Es decir, lo que presente la parte denunciante, las pruebas que pueda presentar y lo que pueda demostrar, y las pruebas de descargo y defensa que presenten los denunciados. Respecto a eso se va a determinar si en efecto existe una infracción y si es que existe esta infracción, cuál es la gravedad para que la sentencia sea aplicada. Recordemos que ya aquí en el Ecuador han habido algunas sentencias y una de ellas fue precisamente la del el ex asambleísta Diego Ordóñez, en ese entonces contra la también asambleísta Mónica Palacios, que por una expresión en Twitter, ¿no? Sí, ¿A sí. qué voy con esto? A que fue una de las primeras sentencias, sí, se determinó que existe violencia política por razones de género en esas expresiones, sí, pero se determinó que la proporcionalidad de la pena no equivalía ni a la suspensión de los derechos políticos ni tampoco a la destitución del cargo, sino simplemente al pago de una multa económica. Entonces, en ese sentido, primero demostrar que existe la infracción y segundo demostrar la proporcionalidad de la sanción de esa infracción. Entonces, una cosa es la pretensión en la denuncia y otra cosa es lo que vayan a resolver los jueces, pero además esa pretensión es legal. Esa pretensión está en el Código de la Democracia y por lo tanto no es un intento de golpe de Estado. Ok, y vamos a agregarle, porque yo estuve revisando justamente a ver si había algún tutorial, ¿no?, para un golpe de Estado, así me preparaba, si es que algún rato me interesaba, y efectivamente encontré los requisitos mínimos para que algo se considere golpe de Estado, y dice, por ejemplo, hay que buscar el apoyo de los militares, de fuerzas de seguridad para derrocar al gobierno, elaborar un plan de la toma de puntos estratégicos, Palacio de Gobierno, medios de comunicación, bases militares, preparar mecanismos para controlar la narrativa pública y evitar que el gobierno comunique con la población. Y ahora también la captura de infraestructura, por ejemplo, tomar el control de estaciones de radio, televisión, otros medios de comunicación para controlar la información. Ocupar edificios importantes como el Parlamento, la Presidencia, ministerios claves. Asegurar aeropuertos, puertos y redes de transporte para controlar el movimiento de personas. Es decir, hay un montón, y me quedo corto porque son demasiadas, pero nada de eso, absolutamente nada de eso habría en este instante. Es decir, como decía nuestra invitada, la magíster Gómez, se trata de una acción dentro de las leyes que está contemplada en la normativa y alguien está haciendo uso de la normativa, nos guste o no, sea político o no, o sea, está allí. Y claro, las sanciones podrían ser incluso la destitución del presidente Noboa, si es que se llegase eventualmente a seguir un proceso y comprobar esa sanción, podría darse, doctora Mancero. Sí, en efecto,
digamos, los golpes de Estado tradicionales tienen esta cuestión de la violencia y de querer monopolizar, digamos, por el grupo que quiere Ujú. tomar el poder, ese monopolio legítimo de la violencia. Y entonces eso es lo tradicional. Sin embargo, sí hay que ver que los golpes de Estado en las últimas décadas han cambiado de algún modo. También hay otros actores que pueden surgir y que no necesariamente, digamos, la deslegitimación o esta inestabilidad que puede terminar en una suerte de golpe de Estado, porque hay unos nuevos mecanismos, como por ejemplo los propios parlamentos, como nosotros hemos visto a veces en el Parlamento, pues se ha destituido a presidentes, ¿no? Y empieza ahí una eh, no ha sido pues un relevo democrático de poder, exactamente lo que hemos tenido aquí cuando hemos Claro. defendido a varios presidentes, ¿no? Entonces hay múltiples mecanismos, digamos, pero de todas maneras vemos claramente que en este momento no se está configurando un escenario así, porque en efecto, como decía la colega, lo que se está haciendo es utilizando una norma Ujú. que está establecida pues perfectamente y que ya se ha aplicado en otras ocasiones. Claro, y además, como lo decía, una cuestión es que no va a tener que demostrar ella, digamos, la parte que está acusando, sino se invierte la carga de la prueba, lo cual significa que más bien quien tiene que presentar esas evidencias son precisamente por esta inversión de la carga de la prueba. Hay que probar que no ha habido el delito, más bien, ¿no? Antes que ha habido. Entonces, de eso le ponen dificultades mayores a Mm. la parte acusada. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta entonces cómo ha sido el hecho de estos binomios paritarios, ¿no? Si vemos así en un arco más amplio, Ujú. la cuestión del avance de las políticas de inclusión de las mujeres, ¿no? En la política, precisamente en la esfera política, de lo cual hemos estado bastante apartadas, sobre todo en estos cargos de mayor relevancia, digamos así. Entonces, esto de la democracia paritaria, que al final se logra conseguir esto gracias a una lucha, de un movimiento Ajá. de mujeres, etcétera. Entonces, ahora viene también, son partes de estas, digamos, visto en un arco, como digo, un poco más largo y no solamente esta coyuntura, Ujú. de estos coletazos que da también el sistema este, digamos, patriarcal así, que le molesta, digamos, ¿no? Por una u otra razón, pueden ser algunas más justificadas que otras, pero terminan de alguna manera victimizando a estas mujeres que acceden a los puestos de poder y les están limitando tanto su desarrollo, digamos, político, sus actividades, como afectando a su propio perfil, ¿no? Ok. Y eso no está configurado solo ahora. Vimos, por ejemplo, en la Asamblea, cuando, por ejemplo, el correísmo, una historia de violencia política, digamos, no es una cosa que la está inaugurando este Ujú, presidente, sino ujú. que tenemos de forma recurrente que Así no es. olvidar esa historia de violencia en la cual finalmente estos hechos se provocan. Sí, efectivamente, ese gen machista está trascendiendo las ideologías, ¿no? Es efectivamente ahí en todas partes, en todos los estratos, es increíble, ¿no? El maltrato a la mujer. Fíjense ustedes, nada menos que el expresidente de Argentina maltratando a su ex esposa también. Es decir, es impresionante. Ahí no hay diferencias, ¿no? Y por eso quería concluir esta conversación, Magíster Gómez, haciendo una evaluación desde su punto de vista, cómo ha sido en este gobierno la política de atención a la mujer. ¿Nota algún valor agregado o más bien hemos, digamos, estancado o incluso retrocedido? No sé, ¿cómo evalúa usted la situación actual? Bueno, a ver, empezando precisamente por lo de los binomios paritarios, esto sin duda fue un logro precisamente de la unión de, no solamente de lo que se consiguió en las reformas del 2020, sino de lo que se venía peleando años y que tuvo que pelearse otra vez en el 2023 Sí. ante el CNE, ya que no querían aplicar la normativa como se debe. Pero yo creo que la responsabilidad de las organizaciones políticas en general no se está resaltando en el hecho de que ellos deberían tener mujeres en sus filas preparadas precisamente para estos cargos, Ujú, ujú. sino que básicamente todas las organizaciones políticas son cómplices de lo que estamos viviendo el día de hoy, ya que no piden precisamente credenciales de militancia, de adherencia, de condiciones políticas y tampoco tienen un buen proceso de primarias para elegir a sus binomios presidenciales. Vamos a estar en las mismas circunstancias en las elecciones del 2025, porque actualmente ya tenemos 13 precandidaturas, precandidaturas semiconfirmadas, podría decirse, pero de personas que inclusive no han estado involucradas en las organizaciones políticas a las que van a representar. Ahora, respecto al gobierno en sí,
la primera ruptura se dio precisamente con su binomio, con la vicepresidenta, pero ha tenido, podría decirse, una distribución paritaria en su gabinete sin tener obligación, lo cual sí es destacable porque ha tenido mujeres en sectores estratégicos, también no solamente en sectores sociales. Ahora, lo que sí es complicado es precisamente cuáles son los recursos que se han destinado precisamente para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género. Los centros de acogida, los centros de atención integral y las casas de acogida todavía están, todavía no se les hace el segundo desembolso, por ejemplo, de los convenios que mantienen con el Ministerio de la Mujer. Recordemos que además, dentro de este gobierno también, se dio el supuesto decreto que circuló sobre la política criminal al Ministerio de la Mujer, y hubo defensa también de parte de voceros del gobierno sobre esta acción que fue frenada y fue limitada precisamente por la reacción de los movimientos de mujeres y de las organizaciones feministas ante lo que sería la desarticulación del Ministerio de la Mujer. Bien. Entonces, creo que si bien es cierto, esto proviene de una norma que fue una ley reformatoria, la interpretación que se le estaba dando a esta ley era precisamente el agregar una política criminal a un ministerio que no tiene una estructura suficiente, que no tiene presupuesto suficiente, y debilitarlo más, yendo en contra de una lucha histórica. Entonces yo creo que esas son las cosas en las que deberíamos fijarnos más allá del boom y la bronca personal que ahora lamentablemente se ve y se evidencia entre presidente y vicepresidenta desde hace mucho tiempo, y ahora se ve ya plasmada en un conflicto de carácter jurídico. Yo creo que lo que tendríamos que centrarnos es precisamente en eso. Bien, muchísimas gracias. El tiempo se nos vino encima. Y claro, quiero recalcar esta última parte en el sentido de la calidad de las designaciones. Sin duda es importante el número de mujeres, por ejemplo, que participen en un gobierno, pero también está la calidad, ¿no? Y podemos ver recientemente, solo voy a mencionar dos nombres, el de la ministra Robo en el Ministerio de Energía, que salió pues acusada de cometer algún episodio irregular, la ministra de Ambiente en este momento, que ha demostrado incapacidad, no sé si decir absoluta, pero una incapacidad asombrosa en justamente materia ambiental, y así por el estilo. Es decir, si la idea, como se ha mencionado aquí, es que haya una evaluación de su formación para que contribuya a su trabajo, no que esté allí por simplemente tal vez una cuota, ¿no? Pero bueno, agradecerles nuevamente a ustedes por haber participado en esta conversación, la magíster Ana Karen Gómez y la doctora Mónica Mancero. Que tengan una buena noche. Gracias por estar. Gracias. Igualmente, buena noche. Vamos a hablar de los binomios presidenciales, sobre todo a referirnos efectivamente a quien acompaña al candidato que aspira a la presidencia de la República. Hemos visto ya algunos nombres, como decía al inicio de este programa, algunos no me dicen absolutamente nada, otros me dejan medio pensando, medio con suspicacia. Y muy pocos nombres pueden darme así una sensación de caramba, aportan a su pareja. Es una cosa curiosa, ¿no? Que se tomen esas decisiones. Uno se pregunta cuáles fueron los criterios para seleccionar. Pero bueno, hemos invitado a Pamela León, analista y máster en comunicación política, justamente para hablar del tema. Gracias, Pamela, por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es tu reacción? Si has tenido oportunidad de ver así, porque la idea de un binomio presidencial es que, insisto, la pareja contribuya. Bueno, ya tenemos la paridad de género, enhorabuena por eso, pero también se habla de que sea de otra región del país para que ayude, y también que tenga alguna formación que implique pues un valor agregado. ¿Crees que eso se está cumpliendo o no? Bienvenida. Bueno, primero, buenas tardes, Andrés, y gracias por invitarme a nuevamente tu programa, encantada de estar aquí. Bueno, mira, lo que tú preguntas es clave, porque de hecho pareciera que lo que sucede es que se obedece a una condición para participar. ¿A qué me refiero con esto? La condición de alguna forma ya genera un comportamiento que se da por otras circunstancias, es decir, tengo que cumplir con el código de la democracia. Claro. No es algo que vamos a ver, por ejemplo, con lo que sucede, más allá de que simpaticemos o no, con lo que pasa con Claudia Sheinbaum y AMLO, por ejemplo. Claudia Sheinbaum estuvo desde el principio, incluso fue jefa de Estado, escribió los fundamentos de Morena junto con AMLO, entonces hay unas coincidencias
fundacionales que de alguna manera los integra más allá de lo que exceda al género. Y de una gran formación, ¿no? Y es una gran formación y hay una coincidencia, no solamente digamos, en temas relacionados a amistades o algún tipo de relación ya más cercana, por ejemplo, han estado gobernando juntos, sino que existe, por ejemplo, una coincidencia programática. Claro. No hay tal cosa, por ejemplo, como vemos actualmente la relación con el Ejecutivo y la vicepresidenta, en donde lo mínimo, es decir, esa función subrogante, claro, se ve supeditada a una voluntad politizada desde el Ejecutivo. Claro. Y entonces, bueno, en principio, y la siguiente inquietud, quisiera insistir en eso, ¿encuentras que aportan al candidato, digamos, principal que va por la presidencia o realmente resulta intrascendente si estuviese o no acompañando en la papeleta? Para eso hay que navegar en algunas candidaturas. Por ejemplo, vamos a ver, el tema de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana es curioso porque en el momento en que se habla de Diego Borja como precandidato a la vicepresidencia, hay que recordar igual ese polémico pasado de Borja con Correa. Entonces, recordemos que desde el 2012 se ha mantenido distante del expresidente. De hecho, hubo un desacuerdo expreso sobre cómo se manejó el caso Cofiec-Dussac. Hay que recordar también que en el 2015 él participó en las protestas contra Correa y Ecuador Chequea confirmó que en efecto era uno de quienes sostenía los carteles y gritaba "fuera Correa, fuera", junto a Gustavo Larrea y otros dirigentes de Democracia Sí. Entonces, ese tipo de situaciones lo que te habla primero es de que no existe tal cosa como una democracia interna real dentro de los partidos políticos. Claro. Entonces, escoges a una figura que claramente ha manifestado una disidencia pública como candidato a la vicepresidenta, a la vicepresidencia. Eso es algo que creo que nos suma. Hay que ver si es que lo que pretenden hacer es no verse tan correístas, porque de todas maneras hubo un alejamiento desde el 2012 por parte de Borja, pero aún así el hecho de que haya estado en las filas no lo desliga completamente de ese pasado correísta. Vemos, por ejemplo, el caso de Construye. Hay la candidata a vicepresidenta es la presentadora Carla Larrea Falconi. Y acá hay algo interesante, por ejemplo. Es posible que a nivel de framing mediático, que a nivel de capital político electoral, se pretendan desconcentrar o delegar eso relacionado al carisma con ella, porque sabemos que Henry Cucalón tiene un poco esas debilidades, es decir, no es un candidato eufórico con una expresión emocional tan visible. Sin embargo, es posible que Carla Larrea Falconi pueda de alguna manera corresponder con ese capital que no posee Henry Cucalón. Yo la veo tal vez como una idea de cómo buscar una Lavinia, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo podrían configurarse esas retroalimentaciones. Digamos, ahí suma a nivel de branding político electoral. Comprendo, aunque la trayectoria de Carla Larrea pues ha sido eso, de una conductora, es decir, sinceramente no le veo todavía mucho a eso. Habrá que ver ya cómo se desenvuelve de manera espontánea en algún momento, un meeting, una entrevista, que efectivamente ella se muestre distinta, digamos, de ese patrón o esa imagen que proyecta Henry Cucalón, ¿no? Para que haya ese complemento, pero en principio la veo media como parca, no sé, todavía habrá que verla, porque siempre la he visto en rol así más serio, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Ahora, veamos algunos otros binomios. Por ejemplo, en el caso de Jorge Escala, que es de la UNE, su binomio es Pacha Terán. En términos generales, no es que tenga muchas referencias, pero por ejemplo dice, ha coordinado la resistencia de las escuelas bilingües contra la hispanización. Sus estudios de pregrado los realizó en gestión de desarrollo social. Es decir, ella tiene una extracción indígena, tiene una vinculación con las comunidades. Yo creería que, por ejemplo, ahí hay una dupla que puede sumar. No digo que tenga ya, qué bestia, pero que ese es el concepto, me parece, ¿no? Un mono, una serrana, me explico,
cuando la señora tiene esta vinculación con la comunidad que va en la línea clarísima de unidad popular. Se vincula justamente con las líneas gruesas del progresismo, tal como tú comentas, y utilizas una palabra que creo que puede llegar a ser un buen capital. Es decir, hay una coherencia en la forma en la que se escoge el binomio. Por ejemplo, vemos cómo posiblemente este tipo de marcos referenciales podrían estar más asociados con un partido, por ejemplo, relacionado con Pachacutic. Vemos que, por ejemplo, la figura que se ha escogido es Katiuska Molina. Ella más bien está ligada a las redes de la economía popular y solidaria. No es una candidata que corresponda, o más que corresponda, que pertenezca a esos hilos que sí pertenece a aquella que acabas de mencionar. Entonces, es interesante ver cómo este tipo de figuras comienzan a aparecer, sobre todo, y en el caso de Molina, recordemos que igual tuvo una especie de relación cuando se la nominó para que pueda participar en el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. No fue electa, pero, por ejemplo, en este caso habría que ver cómo se resuelven, si es que mantienen esta precandidatura, debido a los diálogos que deben entablar para generar las alianzas electorales con los movimientos que pueden coincidir. Pero sí, en ese sentido, podríamos decir que hay una retroalimentación programática en cuanto a los principios que puede llegar a defender Escala y las líneas gruesas del progresismo. En el caso de Pedro Granja y su binomio Verónica Silva, hay dos elementos que quiero comentar. Cuando hubo una rueda de prensa y se le preguntó, bueno, cuál va a ser el rol o cuál sería el rol de Verónica Silva, él dijo, ya veremos en el camino. Es decir, ni siquiera tiene idea o qué onda, por qué le interesó tomarla como binomio. Y entonces la otra inquietud que quiero plantear es, ¿será que en este momento, como son precandidatos, básicamente eligen a un binomio un poco para negociar? Es decir, yo tengo esto de aquí, me interesa tu participación, pero no tu binomio, así que veamos otro binomio. No sé si me explico. Es decir, estamos en un momento de que todos se plantean sus nombres para luego negociar y ver qué sale de allí. Bueno, pero ese tubo de ensayo nos va a costar caro. Es un poco lo que estamos viendo ahora. Y sabes que lo curioso del tema es cómo esto puede llegar a tener una trayectoria tan lejana. Hay que recordar, por ejemplo, la historia, porque la dinámica de estas dos figuras, es decir, del presidente y del vicepresidente, ha estado cargada todo el tiempo de desconfianza, de tensiones a lo largo de nuestra vida republicana. Por ejemplo, la Constitución del 46, y esto es curioso que lo contemplemos, mantenía al presidente y al vicepresidente en papeletas separadas. Entonces fortalece esta idea de conspirador a fondo, claro, y nace desde la imposición. Ya después, además de su función subrogante, el presidente podía participar en el Senado con un voto dirimente. O sea, había unas decisiones legislativas que lo activaban de otra manera. Entonces, toda esta situación que nace desde la imposición también revela la manera tan vacua en la que podamos llegar no solamente a ver la forma en la que se elige el binomio, sino de cómo también los ecuatorianos votamos por un vicepresidente, porque claramente votamos por una figura presidencial, claro, no votamos por una figura vicepresidencial. Así es. Es más común, o puede llegar a ser más posible, esto es una hipótesis, que un mal presidente sí genere un capital negativo para el candidato a presidente, que un buen vicepresidente sume a un presidente. Entonces, comprendo, ese tipo de situaciones la hemos visto en 19 sucesiones vicepresidenciales desde el 79. Ahora, y con todos estos antecedentes y los conflictos que hemos visto en más de uno de los binomios, lo que de inmediato surge en el imaginario colectivo es ¿para qué sirve la vicepresidencia? ¿Se justifica la existencia de la vicepresidencia? ¿Por qué no eliminarla? Bueno, creo que en ese sentido sí es importante que exista un balance de poder. Lo que más que eliminar a la vicepresidencia, lo que hay que hacer es volver a regobernar el sitial que tenía el rol de la vicepresidencia. ¿Pero cuál sería el balance? Primero, que se respete la función subrogante. Segundo, que el vicepresidente asuma la función que se delegue por parte del presidente, pero esa función debe estar relacionada necesariamente con un análisis de contexto y coyuntura. Por ejemplo, vamos a decirlo así,
Borrero se encargó del tema de la vacunación cuando Lasso era presidente, cuando estábamos en una pandemia compleja y en una situación compleja de vacunación. Otto Sonnenholzner se encargó, por ejemplo, del tema de las inundaciones. Antes del tema de la vacunación, estuvo encargado del tema de las inundaciones que asolaba principalmente a la provincia de Los Ríos. Pero hoy vemos, por ejemplo, cómo el presidente y el equipo del presidente empieza a generar unos marcos discursivos complejos, porque vemos cómo Diana Jacome utiliza, y hace 55 minutos leí esto, ella habla que no es posible que se esté aliando, refiriéndose a Abad, a la vieja política. Y luego vemos también cómo el presidente hace un comunicado que dice: hemos sido testigos de cómo el viejo Ecuador, ese de los Muentes, los Glass y el de parto de los hospitales, no se rinde. Entonces, genera una estigmatización clara hacia su compañera de fórmula. De hecho, dice, quieren al presidente fuera del cargo para que ella asuma el poder. Entonces, esto sucede luego de una coyuntura adversa de situaciones, porque Verónica Abad hace una denuncia de violencia política de género basada en la ley orgánica electoral, en el Código de la Democracia. Entonces, estas disputas que hemos visto, no solamente que dan cuenta de la forma muy superflua en la que se escoge un compañero de fórmula, claro, y cómo eso genera un costo complejo, no para algo que nosotros podamos sentir en nuestros hogares, porque no es que eso afecta de manera tangible al hogar de los ecuatorianos, pero sí afecta la forma en la que vamos entendiendo la representación de la autoridad y la forma en la que la democracia debe movernos. Ahora, yo coincido que eventualmente, efectivamente, han tenido estos momentos importantes de los vicepresidentes. Hablabas del tema de vacunación con Borrero, pero después de eso, más bien, el comentario es: ¿qué será que hace Borrero? Es decir, nadie entendía ni sabía exactamente qué hacía para justificar su sueldo. Entonces, bueno, y uno diría, ¿acaso en su momento no pudo haber sido, no sé, el propio ministro que asuma ese rol? Es decir, ¿cuán indispensable resulta el cargo? Mira, yo no soy enemiga de eliminar, sino más bien de restituir. El cargo a vicepresidente, insisto, creo que genera una distensión y un balance de poder importante. Okay. Por ejemplo, ¿por qué eliges a un vicepresidente? Primero, tiene que haber confianza, tiene que haber una relación programática coincidente, tiene que haber incluso un interés con capital electoral, ¿por qué no? Claro. Por ejemplo, vamos a verlo y con un ejemplo internacional. Vemos, por ejemplo, el caso y ahorita hablando del capital electoral, vemos ahorita a Kamala Harris con un candidato a vicepresidente, que es un complemento electoral. ¿Por qué? Porque tiene posturas menos progresistas, porque viene del área rural y no es tan, digamos, asemejado a lo que Kamala ya podría consolidar como voto. Ahí viene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira lo que dice McLuhan, que yo aquí me quiero referir al tema de Cucalón. McLuhan dice que el medio es el mensaje. Es decir, ella, la candidata a VP, se transforma en el canal que puede generar los valores y las percepciones que puedan existir en esa campaña. Entonces, creo que lo que habría que hacer y replicar es: el género es importante, insisto, y yo estoy de acuerdo con el tema de la democracia, se accede a la participación, pero no puede ser visto como una condición de participación presidencial, porque en ese momento en el que lo vemos como un condicionamiento a terciar, es cuando no analizamos una visión programática, es cuando no sucede lo que sucede con Sheinbaum, es cuando no sucede lo que sucede con Harris. Se me acabó el tiempo, pero quería comentar también el binomio de Daniel Noboa, que políticamente no tiene una presencia, trayectoria, ni mucho menos. Obviamente es mujer, pero también empresaria. Y uno dice, bueno, empresaria no le aporta mucho, pues si Noboa es empresario de tradición. Entonces es curioso allí, es como que no importa. Bueno, imagino que el valor agregado es que deben conocerse, porque no creo que vaya a venir con sorpresas luego, ¿no? Al menos eso debe ser, que ahora sí debe conocerla por la actividad empresarial, digo yo. Bueno, de hecho, tal vez lo que también pudiera suceder con ese binomio es que su primera participación en la función pública sí comenzó en diciembre del 2023 y fue designada por Noboa como titular de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Entonces,
existe una relación de trabajo en donde se ve que ha habido una armonía, no ha habido, o bueno, más que armonía, no ha habido una cosa opuesta a eso. Claro. ¿Ya? De hecho, tiene una licenciatura en arte y diseño, hay una cuestión un poco más disparada o no tan asemejada a Novoa cuando hablamos de este tipo de programas. De hecho, creo que pueden vincular la idea del aspecto social, el eje social, pero más allá de cualquier cosa, lo que tal vez podría suceder es, yo ya he trabajado con esta persona en el 2023, no ha existido ningún tipo de roce, ahora sí, vamos. Claro, ya la puso a prueba, entonces ya pasó el filtro, aquel de la deslealtad o lo que sea que fuere, ¿no? Pero bueno, se nos queda porque, bueno, son tantos los candidatos, pero en todo caso ya habrá momento para continuar hablando de política. Por ahora, gracias a Pamela León, analista y máster en comunicación política, por haber estado aquí. Que tengas una buena noche. Igualmente, Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es tiempo, amigos, de despedir, amigas. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy. Estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.